Vamos a continuar con las instrucciones de transferencia de datos. Estas instrucciones nos sirven para mover datos del procesador a la memoria o viceversa. Las instrucciones que nos sirven para leer de memoria se llaman load y tenemos el load word, load half unsigned, load byte unsigned y load linked word. Las instrucciones que nos sirven para mover datos del procesador a la memoria, es decir, para almacenar datos, son los store word, store half, store byte, store condition word. Luego tenemos una instrucción que lo que hace es cargar en la parte inmediata. Esta es el load operating immediate, que es esta última. Ahora, vemos que todas estas instrucciones son de tipo I, es decir, de tipo inmediato, todas y cada una de ellas. Y todas y cada una de ellas van a tener un opcode, que el opcode nos va a servir para saber si se trata de un load word, un store word, etc. Y luego vamos a tener los registros. El RS va a ser utilizado en todos los casos para calcular una dirección. El valor inmediato va a ser un número de 16 bits, tal y como lo indicamos, del 0 al 15 va a ser un número de 16 bits y este es un número con signo. En todos los casos, este es un número con signo. No hay forma para estas instrucciones que se trate de un número sin signo. Es decir, va a ser un número que va a ir del rango, como vimos en los cursos de digitales al principio de la carrera, de 2 a la n menos 1 a 2 a la n menos 1 menos 1. Este va a ser el rango de valores numéricos que vamos a poder cargar en el valor inmediato. Y luego vamos a tener el registro RT, que el registro RT en el caso de los loads va a ser donde se va a guardar el resultado y en el caso de los store es de donde va a salir el dato que vamos a querer almacenar en memoria. Muy bien, vamos a ver cada una de estas instrucciones en detalle. Empezamos con el load word. Entonces, ¿qué va a hacer el load word? ¿O cuáles son los parámetros que le damos al load word? Entonces, vamos a suponer primero que en este registro T1 está este dato, 0x4. Este 0x4 nosotros vamos a agarrar y vamos a generar una dirección absoluta de memoria. Entonces, ¿cómo funciona el load word? Va a tomar lo que nosotros le damos en este registro que habíamos dicho que era el registro RS y a esto le va a sumar el valor inmediato. En este caso particular vamos a agarrar el 0x4 y le vamos a sumar 0x8. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 0xc. 8 más 4, 12 en hexadecimal es c. Muy bien, ¿eso qué dice? Que nosotros nos vamos a ir a la posición de memoria 0xc. Esta que está aquí. Vean que es la dirección de memoria 0xc. Y a partir de ahí vamos a leer el dato. Como dijimos anteriormente, vamos a utilizar una convención Little Endian. Entonces, ¿qué dato se va a leer de ahí? Nosotros vamos a leer el dato en hexadecimal FF, EE, DD, CC. Estas cuatro posiciones, la 0xC, 0xe, 0xe y 0xf. Estas cuatro. F, E, D y C. Vamos a leer esas cuatro posiciones. Y a partir de esas cuatro posiciones, según la convención Little Endian, este va a ser
el byte más significativo y este va a ser el byte menos significativo. Y a partir de ahí formamos la palabra que vamos a leer. Load word viene del inglés cargar palabra. ¿Y qué vamos a hacer con esa palabra? Pues en el bus de direcciones fue donde pusimos la dirección 0x 1234 123 0x. Aquí fue donde pusimos la dirección. En el bus de control se activó la línea de lectura porque vamos a leer de la memoria. ¿Y cómo nos va a responder la memoria? La memoria nos va a responder poniéndonos en el bus de datos justamente el dato que está almacenado a partir de la dirección que le damos. Es decir, este que acabamos de formar. ¿Y qué va a hacer el procesador con esto que lee? Lo va a guardar en el registro que le dice la instrucción load word. ¿Y load word dónde le dice que lo guarde? En T0. Entonces, ese dato que nosotros estamos leyendo lo va a guardar en T0. Y justamente es eso que vamos a ver aquí. Nosotros, a partir de los datos que tiene la instrucción, es decir, de un valor inmediato y de un registro RS, vamos a formar una dirección y a partir de esa dirección nosotros vamos a leer y eso se va a guardar en el registro que nosotros ponemos aquí, que es RT. ¿Por qué llamo a esto RS y RT? Porque así se llaman en el formato de las instrucciones. Y vean que justamente esto se va a guardar en el registro que nosotros le indicamos. Vean aquí T1 que tiene, T1 tiene un 4, que es lo que nos decían en el enunciado. Y ese dato se va a almacenar en T0 justamente, que es lo que vemos en esta otra transparencia. Aquí vemos que se va a guardar aquí el dato que leímos de memoria. Estos 4 bytes que aparecen aquí en verde y se almacenan en ese registro. Nuevamente recuerden que los registros son internos, están dentro del procesador. La memoria es externa, está fuera del procesador. Ahora, antes de ver las otras instrucciones load, como venían en la tabla, teníamos el load word, load half y load byte. Y además, el load half y el load byte tenían una versión sin signo y una versión con signo. Para entender esas versiones con signo y sin signo, tenemos que hacer aquí una breve explicación de cosas que vimos en Digitales 1. Entonces vamos a recordar esto. Entonces, hablemos un poquito de números con signo. ¿Qué pasa si nosotros queremos representar el número 3 en 4 bits? Pues en binario pues sería esto que está aquí, 0011. Sencillo. Menos 3, ¿cómo se representaría? Pues sería el complemento a 2 de este número que está aquí arriba. ¿Cómo calculábamos el complemento a 2? Habían varias formas. Método rápido era ir copiando todo igual hasta que encontramos el primer 1 y de ahí en adelante, incluso el primer 1 se copiaba igual y de ahí en adelante vamos complementando de 1 a 0, de 0 a 1, de 0 a 1. Esa era una forma de hacerlo. ¿Okay? La otra era pues agarrar y hacer el complemento a 1, que básicamente el complemento a 1 es agarrar el número y complementar todos sus dígitos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Complementar todos los dígitos, 1, 1, 0, 0, y a eso le sumamos 1. Entonces, esto nos da 1, 0, 1, 1. ¿Ok? Y el mismo resultado que haciéndolo por el método rápido. La cosa es que con esto tenemos la representación de menos 3. Ahora, si nosotros queremos ahora representar 3 en 8 bits, ¿qué hacemos? Pues justamente teníamos que 3 en 4 bits era esto. ¿Cómo lo hacemos en 8 bits? Pues agarramos el bit más significativo y lo copiamos en los nuevos bits que nos dan. Si nos dicen que lo representemos en 64 bits, pues agarramos este 0
y lo copiamos 60 veces a la izquierda. Y en el caso de -3, ¿qué hacemos? Pues exactamente lo mismo. Vamos a agarrar este 1 que está aquí y lo vamos a copiar en estos 4 bits que está aquí. Esto que estamos haciendo es lo que se llama extensión de signo. Vamos a agarrar el signo del número, que es el bit más significativo, y si necesitamos representarlo en una mayor cantidad de bits, simplemente el bit de signo se copia en todos los bits. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a las instrucciones de carga, las instrucciones load. En este caso, vamos a ver la instrucción LHU, que es la instrucción de cargo media palabra como un número sin signo. Entonces, ¿por qué como un número sin signo? Porque esta instrucción no hace extensión de signo. Vamos a ver eso. Entonces, igual que antes, aquí nosotros tenemos un valor inmediato, tenemos un registro RS y a partir de esas dos cosas, T1 y 8, calculamos la dirección a partir de la cual vamos a leer. Como es una instrucción LH, media palabra, vamos a cargar únicamente media palabra de memoria. Entonces, media palabra que serían 2 bytes, estos dos de aquí. Entonces, únicamente nosotros de memoria vamos a cargar 0x dd cc. Seguimos utilizando convención Little Endian, eso no cambia en todo el proceso. Y ahora, ¿dónde guardamos eso? Lo guardamos en el registro T1. Pero ¿qué hacemos con esto? Únicamente estamos cargando media palabra. El registro T1, como todos los demás registros del procesador, son de 32 bits, no de 16, que es lo que estamos leyendo. Si leemos media palabra, leemos 16, pero los registros son de 32 y estamos leyendo 16. ¿Qué hacemos con los otros 16? Las instrucciones U, LHU, LBU, como vamos a ver más adelante, lo que hacen es completar los bits más significativos con 0. Simplemente lo llenan todo con 0. Leemos hasta un punto. En este caso vamos a leer 2 bytes y los otros 2 bytes los llena con ceros. Muy bien. La instrucción LH, vean que ya no tenemos el LHU, sino que estamos hablando del LH. Funcionamiento casi que igual. Un valor inmediato, un registro RS, a partir de donde vamos a formar una dirección, sumando estas dos cosas, nos da la misma dirección, dado que son los mismos parámetros. No los he cambiado adrede, simplemente para ver cómo cambian las cosas. Y a partir de ahí, nuevamente vamos a leer 2 bytes, media palabra, 0xddcc. Ahora, ¿dónde se va a guardar eso? En T0, porque es el registro donde yo quiero guardar, es mi RT, donde yo quiero guardar. Pero vean lo que se guarda ahora. Justamente nosotros vamos a leer ddcc, pero ¿qué se está guardando? ¿Qué se va a guardar? El dato que vamos a guardar en T0. Vean que aquí lo estamos poniendo. El dato que estamos guardando en T0, en el registro 8, que es T0. Ahora se guarda en los bits más significativos, estamos guardando un 1. ¿Por qué? ¿A qué es igual de? D es igual a 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Esto es igual a D, que esto es igual a 13 en decimal. Esto es 1, 1, 0, 1 en binario y esto es igual a D en hexadecimal. Pues vean, el bit más significativo es un 1. Entonces ese bit se va a extender por los 2 bytes que están aquí. Por estos 16 bits vamos a extenderlo. Entonces, ¿qué va a ser 16?
1, 2, 3, 4, 16 bits de 1, pues va a ser justamente F, 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 F. Y por eso aquí tenemos estas 4 Fs, porque es la extensión de signo que estamos haciendo. El bit más significativo de lo que leímos se copia en el resto de bits más significativos. Ahora tenemos la posibilidad también de hacer un acceso a la memoria a través de byte. Entonces, para eso tenemos la instrucción LBU. Igual que antes, tenemos un valor inmediato, un registro RS que vamos a sumar y vamos a formar una dirección. En este caso, vamos a ir a esa dirección y únicamente vamos a leer un byte. En este caso, lo que tenemos ahí almacenado es 0xcc y eso es lo que vamos a guardar en el registro T0, que es donde nos dice la instrucción que tenemos que guardar. ¿Qué guardamos? Pues SCC que leímos ahí, y como es una instrucción U, es decir, sin signo, todos los bits que no estamos leyendo los completamos con 0, sin ningún inconveniente. En el caso de la versión con signo de esta instrucción, es decir, el LB, en cuanto a la dirección, la misma historia, un valor inmediato, un RS que vamos a sumar y con ello vamos a formar una dirección de memoria, la cual vamos a acceder. Ahí está almacenado lo mismo que en el caso del LBU 0xcc, pero al leerlo y guardarlo en el registro T0, tenemos que C es igual en binario a 1100. Es decir, el bit más significativo es 1 y ese bit lo tengo que copiar en todos los bits que están a la izquierda de el más significativo que leí. Con lo cual, esto lo estoy llenando de F, es decir, de unos. Me queda un número negativo, evidentemente, porque en este caso C es un número negativo. Muy bien. Ahora vamos con la instrucción de guardar, con la instrucción de almacenar, con el store word. Entonces, el store word, en este caso no tenemos versiones con signo, sin signo, porque no tiene sentido, únicamente se va a guardar lo que esté en un registro. Ok, entonces, store word, en este caso vamos a guardar una palabra. ¿Qué palabra vamos a guardar? Vamos a guardar lo que esté en T0. Entonces en T0 tenemos un dato almacenado y esto va a ser RT. Luego nuevamente tenemos un valor inmediato y nuevamente tenemos un registro RS que vamos a sumar y vamos a formar una dirección. Entonces vamos a tomar lo que hay en T1 más el valor inmediato, que esto es igual a 0x4 más 0x8 y esto es igual a 0xc. La misma dirección que hemos venido trabajando antes. Esta es la dirección de memoria que vamos a acceder a partir de allí, de 0xc. Pero en este caso, la funcionalidad es un poco diferente. Igual que antes, el procesador va a poner en el bus de direcciones una dirección 0xc. 0xc. En 32 bits va a poner eso. Y ahora en el bus de datos, el procesador va a poner lo que tiene en el registro que yo le indiqué, que en este caso es T0. Entonces, ¿qué tenemos en el registro T0? 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso tengo almacenado en el registro T0. Y ahora en el bus de control vamos a activar la señal para
escribir, no para leer. Entonces, en la memoria se va a tomar este dato que estoy poniendo aquí y se va a almacenar a partir de la dirección C. Entonces, no importa lo que haya almacenado en la memoria, se va a escribir sobre eso. Entonces, nuevamente, convención Little Endian. Aquí vamos a guardar el 7,8. Aquí vamos a guardar el 5,6. Aquí vamos a guardar el 3,4. Y en el más significativo, el 1,2. Y de esa forma quedaría almacenado el dato, el que está almacenado en un registro interno del procesador, en una memoria que está externa, que está fuera del procesador. Lo podemos ver aquí nuevamente. Tenemos una dirección que calculamos que nos da la dirección C, la cual vamos a ir a acceder y ahí vamos a guardar, vamos a modificar estos 4 bytes que corresponden a la palabra a partir de la dirección C. Ahí vamos a guardar el dato que está en el registro T0. Ahora, si nosotros hablamos de un SH, es decir, de un store half, es guardar media palabra, entonces vamos a guardar en memoria nuevamente lo que nos dicen en un registro RT. Pero al ser media palabra, vamos a guardar únicamente los 4 dígitos hexadecimales menos significativos, los 2 bytes menos significativos. El dato que vamos a guardar en memoria va a ser esta parte baja, 5, 6, 7, 8. Es lo que vamos a guardar. No vamos a guardar el 1, 2, 3, sino el 5, 6, 7, 8. Vamos a guardar los 16 bits menos significativos. No hay forma de guardar con una instrucción sin modificar lo que tiene el registro antes, los 16 bits más significativos. No podemos agarrar y decir, mira, yo quiero un store half de la palabra más significativa. Eso no existe. No podemos hacerlo. Siempre el store half va a guardar los 16 bits menos significativos. ¿En dónde? En la dirección que le damos nuevamente en el valor inmediato más el RS. Ahí es donde se va a guardar. Entonces, a partir de la dirección C es donde vamos a guardar. Y nuevamente, siguiendo una convención Little Endian, pues vamos a guardar 7856. Entonces, nuevamente esto guarda media palabra. ¿Qué pasa con el 1, 2, 3, 4, con los bits más significativos? Pues no se guardan, no se borran del registro, el registro no se está modificando. Lo que estamos haciendo es guardando parte del registro en memoria. Y por último tenemos el SB, que es el store byte. Solamente vamos a guardar un byte. Entonces, al igual que antes, vamos a tener aquí un registro RT del cual vamos a leer para guardar en memoria únicamente el byte menos significativo, en este caso el 78. Ese va a ser el dato que se va a guardar en memoria, en la dirección dada por el valor inmediato más el valor del registro RS que ponga ahí. Entonces, dado los valores de los registros, en la dirección C vamos a guardar 78, que es lo que estamos haciendo. Ok, con eso tenemos entonces las instrucciones de load y de store, de leer de memoria o de guardar en memoria. Había otra instrucción de las que venían en la tabla que era el LUI. El LUI es una instrucción inmediata. No accede a memoria, sino que ¿para qué sirve el LUI? Sirve para almacenar en un registro en la parte más significativa, en los 16 bits más significativos, el valor que yo ponga como valor inmediato. Entonces, en este caso, LUI T0, 0x, ABCD, lo que va a hacer es en los
16 bits más significativos guardar este valor que le estoy poniendo, y en los 16 bits menos significativos va a poner 0. Siempre va a poner 0 el LUI en los 16 bits menos significativos. Si yo lo que guardo es 1, pues me va a guardar 1 en los 16 bits más significativos, y en los menos me pone 0 siempre. Si yo guardo menos 1 como es en binario, en complemento a 2, pues menos 1 va a ser todo unos, y eso me lo va a guardar en los 16 bits más significativos, y en los menos siempre me va a guardar 0. Esa es la función del LUI. Guardar en los 16 bits más significativos de un registro que yo le indique el valor inmediato que yo le doy. Eso va a ser el LUI. Vamos a ver que el LUI luego lo vamos a combinar con otra instrucción para cargar algo en los 16 bits menos significativos, que de hecho puede ser con la instrucción add-i que vimos anteriormente. Si yo a esto, ¿qué tenía la instrucción add-i? La instrucción add-i tenía un registro destino, un registro fuente y un valor inmediato. Y este valor inmediato era de 16 bits. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cargarle a cualquiera de estos valores, por ejemplo, a este, yo quiero formar una dirección 0x a b c d 1 2 3 4, pues justamente yo puedo hacer un LUI con abcd y luego puedo hacer un add-i. Quiero modificar el mismo registro T0 y ahí quiero guardar T0 más un valor inmediato 0x 1 2 3 4. Entonces, ejecutando estas dos instrucciones, primero el LUI y luego el add-i, voy a lograr cargar en el registro justamente este valor. Se puede hacer de esta forma, combinar dos instrucciones para cargar en un registro 32 bits que yo quiera. Esto lo vamos a utilizar cuando empecemos a programar más adelante para cargar valores. Ahora, vamos a ver este ejemplo que está aquí. Entonces, tenemos que con el LUI yo voy a cargar en T0 este valor. Entonces, ¿qué pasa? T0 va a ser igual a 0x, que dijimos que el LUI nos va a cargar en los 16 bits más significativos, y en los 16 bits menos significativos nos va a guardar un 0. Entonces, después de ejecutar esta instrucción, eso va a haber en T0. Load word. Entonces, load word, que va a tomar este valor del registro más esto y lo va a sumar, y con eso va a formar una dirección. Y esa dirección, en este caso, pues va a ser 0x1000 0 0 0 4. Esa va a ser la dirección que vamos a formar. ¿Ok? Y a partir de esa dirección vamos a leer algo que está en memoria y lo vamos a guardar en T1. De momento no nos interesa qué está ahí, simplemente vamos viendo las direcciones que estamos accediendo. Siguiente instrucción. La siguiente instrucción va a agarrar T0 y va a guardar ahí lo que está almacenado en T0 más 1. Es decir, después de esta instrucción, T0 va a ser igual a 0x1000 0 0 0 1. Eso va a ser el nuevo valor de T0. Nuevamente tenemos una instrucción load word y vamos a tomar lo que está en T0 y le vamos a sumar 3. Entonces eso nos va a formar una dirección, la cual vamos a acceder, que va a ser lo que está en T0 más 3, que va a ser la misma dirección de antes. Son exactamente iguales. ¿Ok?
Ahora, ¿qué pasa con esta última instrucción, con este load word? Pues nuevamente vamos a ver qué dirección nos forma. Entonces va a formarnos la dirección de lo que está en T0, que es esto. No hemos modificado T0, sigue teniendo este valor, más 4. Entonces eso nos va a formar la dirección 0x1000 00005. Ok, cuando nosotros ejecutemos esta instrucción, el procesador nos va a dar un error. ¿Por qué nos va a dar un error? Porque las direcciones, cuando nosotros accedemos a palabras, cuando utilizamos un load word o un store word, tienen que ser múltiplo de 4 obligatoriamente. Esta instrucción es múltiplo de 4, esta dirección es múltiplo de 4, esta dirección no es múltiplo de 4. Por lo tanto, esta instrucción nos va a dar un error. Va a darnos un error el procesador, en nuestro caso el simulador que vamos a utilizar, y nos va a dar un error porque la dirección a la cual vamos a acceder no es múltiplo de 4. Nuevamente, cuando nosotros utilizamos un load word, un store word, la dirección, lo que nosotros generamos con el RS más el valor inmediato, tiene que ser múltiplo de 4. Si vamos a utilizar el LH, el LHU o el SH, es decir, el store half, load half o load half unsigned, la dirección tiene que ser múltiplo de 2. Y con las direcciones de byte, con las instrucciones de acceder byte, LSB, LB, LBU, no hay problema. Cualquier dirección es válida. Entonces, nuevamente, aquí el código se va a ir ejecutando, lo que está en verde está correcto y lo que está en rojo nos va a dar un error. Esa instrucción nos va a dar un error porque va a tratar de acceder a una dirección que no es múltiplo de 4 y se trata de una instrucción que accede a nivel de palabra. Muy bien. Aquí vamos a hacer un paréntesis, vamos a acabar lo de el manejo de datos, de transferencia de datos, las instrucciones de transferencia de datos, vamos a acabarlas hablando de arrays de palabras. Vamos a ver que más adelante que tenemos otro tipo de arrays, como arrays de caracteres, pero ahora me interesan los arrays de palabras. Entonces, ¿qué es un array de palabras? Pues vamos a ver este ejemplo que está aquí en un lenguaje de alto nivel. Pues básicamente un array se puede definir de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros básicamente estamos definiendo un array que va a tener, en este caso, 4 elementos: 10, 15, menos 1 y 257. Son los elementos del array. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nosotros en un lenguaje de alto nivel definimos esto? Pues que esto tiene que almacenarse en memoria. ¿Cómo se almacenaría en memoria? Pues se va a almacenar de forma consecutiva, tal como lo estamos definiendo. Entonces, en este caso, pues vamos a definir primero el 10, luego el 15, luego el menos 1, luego el 257. Y este va a ser el elemento 0 del array, A0. Este va a ser el elemento 1 del array, el elemento 2 del array y el elemento 3 del array. En este caso, este array tiene 4 elementos de 0 a 3. Y la numeración, empezando en 0 o empezando en 1, va a depender del lenguaje de programación. En C y en la mayor parte del lenguaje de programación, si el primer elemento del array es el elemento 0. En otros lenguajes, por ejemplo en MATLAB, el primer elemento de un array es el elemento 1, no el elemento 0. Pero bueno, eso es una cuestión más de convenciones, simplemente de nomenclatura. En este caso vamos a seguir un poco la convención de C y pues el primer elemento del array es el elemento 0. Entonces, en este caso A0, y lo designamos así y eso nos va a devolver el 10 que está almacenado. Ahora, ¿cómo se almacena esto? Primero, ¿qué es un array? A este array le llamamos A.
Pues A simplemente va a ser el inicio del array, una dirección inicial desde donde se va a almacenar el array en memoria. Entonces, en este caso, digamos que A es igual a 4, porque es la dirección 4. ¿Okay? Entonces, digamos que empezamos a almacenar el array a partir de 4. Entonces, A va a ser esa dirección. Lo que pasa es que en lugar de estar poniendo la dirección, ponemos etiquetas. En este caso, esa etiqueta se va a entender como la dirección de inicio del array. ¿Okay? A partir de allí inicia el array. Eso es A. ¿Y ahí qué va a estar almacenado? Pues justamente lo que nosotros estamos definiendo, el array. Y como es un array de palabras, cada elemento va a ocupar 4 bytes. Entonces el elemento verde, el primero, pues va a ser el 10. Que vean que aquí tenemos almacenado un A, que justamente A en hexadecimal, si lo pasamos a decimal, es 10. El segundo elemento del array, el A1, es 15, que es F en hexadecimal. Y vean que seguimos la misma convención Little Endian que hemos seguido desde el principio. Luego seguimos con el elemento -1, que habíamos dicho de -1, que en complemento a 2, que es como se almacenan las cosas en el procesador, va -1, es todo unos. Entonces por eso tenemos aquí todo Fs, que sería el tercer elemento, el A2. Y por último tenemos el elemento A3, que en este caso es 257, que básicamente 257 corresponde a eso que está aquí, que sería 256 más 1, 257, que sería en hexadecimal ese valor que tenemos aquí, 1 y 1. Ok. Con esto, ¿qué más podemos ver? Vamos a ver, si yo quiero quiero la dirección del elemento y del array, de cualquier elemento que hago. Por ejemplo, si yo quiero la dirección del elemento 0 del array, del primer elemento, pues sería A más 0 por 4. ¿Por qué 0? Porque es el elemento 0 del array. El primer elemento del array dijimos que era el elemento 0. Entonces sería A más 0 por 4. ¿Y eso qué nos da? Habíamos dicho que A era esto, 0x4. La dirección de donde empieza el array. Y sí, efectivamente, el primer elemento del array es 0x4. Si yo hago un load word de 0x4, voy a leer el primer elemento del array. El segundo elemento del array, que sería A, siempre A, que es la base del array, desde donde yo empiezo a definir el array, más 1 por 4. ¿Por qué 1 por 4? Porque es 1, que es el A1, que es el segundo elemento del array. ¿Por qué 4? Porque está 4 posiciones más abajo del primero. 1, 2, 3, 4. Está 4 posiciones. Para llegar a A, yo tengo que hacer 1, 2, 3, 4. Para llegar a A. Desde donde está el inicio de el segundo elemento del array, que sería 8. Y efectivamente, si yo hago eso, A más 1 por 4 me da 8. Si yo hago un load word de 8 de esta dirección, si yo hago un load word, no importa lo que haya en RS y en el valor inmediato, yo lo pongo para que me dé 8. Entonces, ¿qué pasa si yo leo una palabra a partir de 8? Pues justamente me va a leer la palabra naranja. El tercer elemento del array estaría en A más 2 por 4. ¿Por qué 2 por 4? Porque este es el tercer elemento que empezamos a contar en 2. Este es el segundo elemento, este es el primer elemento. Empezamos a contar en 2 y 2 por 4 me da 8. Justamente si yo quiero llegar a A, ¿qué tengo que hacer? 1, 2, 3, 4 y los 4 que tenía, 8. Entonces 2 por 4. ¿Y eso que me da? 0xc. Nuevamente, si yo empiezo a leer a partir de C, leo el tercer elemento del array.
Y el cuarto elemento del array, que sería A3, A0, A1, A2, A3, pues el cuarto elemento del array está en A, que es la base del array, más 3, porque es el cuarto elemento, por 4. Y eso me da la dirección 0x10. Si yo leo a partir de ahí, pues justamente puedo acceder el elemento rosado del array, que justamente corresponde al cuarto elemento, que está a 1, 2, 3, 4 y 8, 12 posiciones de A. Entonces sería A más 12, justamente. Entonces, para el iésimo elemento del array, si nosotros tenemos un array con i elementos, vamos a seguir esta forma. Si yo quiero leer el iésimo elemento del array, simplemente tengo que agarrar y sumar la base del array a partir de donde está definido el array, más el iésimo elemento por 4. Entendiendo que el primer elemento del array es el elemento 0. Okay, vamos a ver un par de ejemplos con arrays. Entonces el mismo array que teníamos definido antes, y yo ahora quiero ejecutar o cómo se traduciría esta instrucción que está en alto nivel, cómo lo puedo pasar a ensamblador. Entonces A minúscula va a corresponder a algún registro. En ese registro yo quiero cargar este elemento del array. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues muy sencillo. Vamos a suponer que el array está almacenado en algún registro. O más bien vamos a cargar, digamos, si nosotros conocemos la dirección del array, la dirección de A mayúscula, vamos a cargar esa dirección en un registro. En este caso lo vamos a cargar en S0. Entonces, ¿cómo cargo eso? Add i, una suma inmediata. Vamos a guardar el resultado en S0. ¿Y qué vamos a sumar? 0 más 4. ¿Se acuerdan del registro 0? Que habíamos dicho que tiene un 0 almacenado siempre. Pues justamente el registro 0 siempre es 0. Entonces nos va a ser muy útil para formar direcciones. Entonces va a ser el 0 más 4. 0 más 4 pues nos va a dar que ese 0 en ensamblador vamos a comentar con el símbolo de número. Ese 0 va a ser igual a 0x4, que justamente habíamos dicho que es donde está el elemento 0 del array. Y ahora yo hago un load word de eso. Básicamente estoy haciendo un load word de 0x 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 de esta dirección. Estoy haciendo un load word de ahí. ¿Y qué vamos a almacenar en T0? Digamos que T0, que A minúscula está mapeada en T0. Pues allí vamos a leer lo que está almacenado. Entonces vean que en T0 efectivamente se nos carga el A que está almacenado ahí, el 10, el primer elemento del array. Cosas importantes. Las variables que yo defino en C, por ejemplo, A minúscula, habitualmente se van a mapear a registros. Parte del proceso de compilación es agarrar esas variables que yo definí y mapearlas a registros. Muy bien, seguimos. Este otro ejemplo que más bien hace lo opuesto, en lugar de agarrar un elemento del array y guardarlo en un registro interno del procesador, va a agarrar y va a modificar un elemento del array. Entonces, A1 va a ser igual a 14. Entonces, nuevamente necesito cargar en algún registro la dirección del array. Entonces aquí estamos haciendo, vamos a comentar, y si vamos a comentar ponemos un símbolo de número y vamos a hacer que ese 0 sea igual a 0x4, que es la dirección que yo quiero modificar.
Ahora vamos a ver y vamos a hacer que T0 sea igual a 14. Yo en memoria no puedo guardar un valor inmediato. Yo en memoria únicamente puedo guardar cosas que estén almacenadas en un registro. Entonces por eso tengo que cargar en T0 lo que quiero guardar, en este caso un 14. Que 14 es igual a 0xe. Entonces yo puedo poner 14 en decimal, puedo poner 0xe, que sería en hexadecimal. Entonces por eso es que aquí en el registro T0 se me va a almacenar una E. Y ahora yo voy a guardar. Entonces voy a guardar ese T0, ese 14, en la posición del array. La posición del array es correcta. Vamos a ver. Valor inmediato más RS. RS que es 4. Yo quiero guardar en la posición 4. No, en la posición 4 no quiero guardar. ¿Por qué? Porque la posición 4 corresponde a A0. Yo quiero modificar A1. Vean que la instrucción es en A1 quiero guardar 14. Entonces yo quiero modificar A1. A1, ¿quién es? La dirección 8. Entonces, esto implica que yo tengo que poner aquí un 4 para que sea 4 más 4, 8 y corresponde a el elemento A1 del array. Y justamente ahora sí, en el elemento A1 del array estoy guardando T0, que es igual a 14. Yo no puedo poner en una instrucción store word, poner un numerito adelante. Siempre el formato de instrucción es fijo, se tiene que respetar. Yo no puedo poner aquí directamente un 14 o cualquier otro número. Tengo que poner un registro, siempre. Muy bien, hasta aquí llegamos con las instrucciones de manejo de memoria, de almacenamiento, de lectura de memoria. A continuación, pues vamos a ver las instrucciones de lógicas y de desplazamiento, que son las que nos quedan por la parte de la ALU, de la unidad lógico-aritmética. Ya vimos las aritméticas, ahora vamos a ver las lógicas. Y justamente vimos antes las instrucciones de manejo de la memoria para poder hacer más ejercicios con las instrucciones lógicas. Gracias.